Le tiraron una bomba atómica encima. Y no se hundió. Le tiraron una segunda, esta vez bajo el agua, y siguió flotando 5 días más. Fue el único acorazado japonés que sobrevivió a toda la guerra. Y luego acabó en el fondo del Pacífico de la forma más extraña de toda la flota. Casi todo el mundo sabe que Japón perdió casi todos sus acorazados en la guerra. Lo que yo quería saber es otra cosa. ¿Cómo consiguió el Nagato sobrevivir cuando los otros 11 se fueron al fondo? ¿Dónde está hoy? ¿Y por qué su final fue todavía más raro que el de todos ellos? Las respuestas son más raras de lo que parece. Algunos de estos datos los comprobé 3 veces antes de creérmelos. Si te fascinan los barcos que la historia dejó tirados en el fondo del mar, este canal va entero de eso. Suscríbete y no te pierdas el siguiente. El Nagato era el orgullo de la Armada Imperial japonesa. Entró en servicio en noviembre de 1920. Fue el primer acorazado del mundo con cañones de 410 milímetros, más de 215 metros de eslora, más de 32.000 toneladas. 8 de esos cañones gigantes repartidos en 4 torres, una tripulación de más de 1.300 hombres. Y casi 27 nudos de velocidad, una barbaridad para su época. Pero lo que de verdad importa es otra cosa. Era el buque insignia de toda la flota. Desde su puente, el almirante Yamamoto dio la orden de atacar Pearl Harbor, el barco con el que empezó la guerra de Japón, y sin que nadie lo supiera todavía, también el que la iba a cerrar. Para Japón no era solo un buque, era el símbolo de su armada, y ese símbolo lo iba a perseguir hasta el último día. Durante casi toda la guerra, el Nagato apenas dispara sus cañones. Está en Pearl Harbor, en Midway, en el mar de Filipinas, pero siempre detrás. Es demasiado valioso para arriesgarlo. Es el símbolo. No se gasta. Eso cambia en octubre de 1944. En la batalla del Golfo de Leyte, el Nagato por fin entra en combate de verdad. Dispara sus cañones de 410 milímetros contra barcos enemigos por primera vez en su vida. Recibe impactos, pierde hombres y se retira a Japón tocado. Y aquí es donde la historia se tuerce, porque a finales de 1944, Japón se está quedando sin combustible. No hay petróleo ni para mover la flota. Así que la marina toma una decisión brutal. El Nagato no se va a reparar. El acorazado más simbólico del país se queda amarrado a un muelle en Yokosuka. Le quitan los cañones secundarios. Le quitan medio armamento antiaéreo. Lo convierten en poco más que una batería flotante clavada al puerto. El orgullo de Japón, inmóvil, sin combustible, medio desarmado, humillado. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Esa humillación le salvó la vida. En julio de 1945, los aviones estadounidenses arrasan los puertos japoneses. Cazan uno a uno los últimos acorazados del imperio. El Ise se hunde en aguas poco profundas. El Yuga, igual. El Haruna, igual. Toda la flota acorazada de Japón, al fondo, en sus propios puertos. ¿Y el Nagato? Esta es la parte que me dejó loco. Su tripulación lo había camuflado entero. Lo cubrieron para que pareciera ya destruido. Dejaron los daños de bombas anteriores sin reparar, a propósito, para que los pilotos lo vieran como un cascarón hundido y no malgastaran bombas en él. Lo atacaron, sí. 2 bombas alcanzaron el puente y la cubierta. Murió su comandante y decenas de hombres, pero el casco aguantó, y los aviones siguieron de largo. Cuando Japón se rinde, en septiembre de 1945, de los 12 acorazados que tuvo el imperio, solo queda uno todavía a flote, el Nagato. El barco con el que empezó la guerra fue el único que la sobrevivió. Pero su historia no termina ahí, y lo que vino después no se lo esperaba nadie. Estados Unidos no quería ese barco para usarlo, lo quería para destruirlo. En 1946 se lo llevaron al otro lado del Pacífico, a un atolón perdido llamado Bikini. Allí iban a probar algo nuevo. ¿Qué le hace una bomba atómica a una flota entera? El Nagato fue uno de los objetivos. Durante décadas nadie pudo bajar a verlo. Demasiada radiación, demasiado lejos. Recién en los años 90, los primeros buzos consiguieron por fin descender hasta él. Y lo que encontraron es de otro mundo. El Nagato está completamente boca abajo, en el fondo de la laguna de Bikini. El casco se alza tan alto del fondo que aparece ante el buzo a unos 33 metros, mientras el resto del barco baja hasta los 52. Las 4 hélices gigantes siguen ahí. Y justo debajo, los enormes cañones de 410 milímetros de unos 15 metros de largo, todavía dentro de su torre, apuntando al vacío. Y ese detalle cuenta cómo murió de verdad, porque el Nagato no se rindió fácil ni ante la bomba atómica. La primera prueba, el 1 de julio de 1946, fue una explosión en el aire, apenas lo rasguñó. Un acorazado blindado aguanta sorprendentemente bien un golpe que viene de arriba. La segunda prueba fue distinta. El 25 de julio detonaron la bomba bajo el agua.
Y ahí está la clave, el golpe no vino del cielo, vino de abajo, justo donde un barco es más débil. La explosión submarina abrió las costuras del casco. Al principio el Nagato solo se inclinó 2 grados. Parecía que se salvaba otra vez, pero la inclinación fue creciendo, día tras día. 5 días después, en la noche del 29 al 30 de julio, se dio la vuelta y se hundió. Por eso hoy yace boca abajo. Entonces, ¿por qué fue el único acorazado japonés que sobrevivió a la guerra? La respuesta son 2 cosas que se juntan. La primera, se quedó sin combustible. A finales de 1944, Japón ya no tenía petróleo para mantenerlo en el mar, y los acorazados japoneses no morían en puerto, morían en el mar, cazados por aviones, como el gigante Yamato. Al Nagato lo clavaron a un muelle, dejó de ser un barco de guerra, y eso, por pura casualidad, lo mantuvo vivo. La segunda razón es más astuta, su tripulación lo disfrazó de chatarra. Lo camufló y dejó sus heridas a la vista para que el enemigo lo diera por muerto y no gastara munición en rematarlo. Funcionó. Mientras sus hermanos se hundían a su alrededor, el Nagato se hizo el muerto. Y sobrevivió. Un par de detalles que dicen mucho. En la segunda prueba atómica colocaron al Nagato a solo 870 metros del punto cero. Hay quien dice que lo pusieron tan cerca a propósito, para asegurarse de que el barco japonés no quedara flotando cuando los barcos estadounidenses ya se hubieran hundido. No querían esa imagen. Tras las pruebas, el Nagato quedó tan radiactivo que era imposible acercarse a inspeccionarlo, un horno de radiación. Y el atolón de Bikini, donde reposa, sigue prácticamente deshabitado hasta hoy. Sus antiguos habitantes nunca pudieron volver del todo. El barco, mientras tanto, se va aplastando bajo su propio peso, con la pesada superestructura prensada contra el fondo. Pero ahí sigue. Los buzos que se atreven a llegar nadan por debajo del casco invertido, entre tiburones y tortugas, junto a unos cañones que un día apuntaron al mundo entero. Así que ese es el Nagato, el único de los 12 acorazados de Japón que sobrevivió a la guerra, no por fuerte, sino porque se quedó sin combustible y se disfrazó de barco muerto. Sobrevivió a todo, para acabar bajo 2 bombas atómicas, boca abajo, en una laguna del Pacífico. El barco con el que empezó la guerra de Japón terminó siendo el último en pie. Y su premio fue convertirse en el primer blanco nuclear contra una flota entera. Ahora dime una cosa en los comentarios, si pudieras rescatar uno solo de estos barcos del fondo del mar, aunque fuese ilegal, ¿cuál elegirías? Cada semana subo otro barco de la flota olvidada, así que suscríbete para no perderte el próximo. Y si este te ha enganchado, el del Mutsu, el barco gemelo del Nagato, que voló por los aires en su propio puerto sin que nadie sepa todavía por qué, es todavía más increíble. Te aparece en pantalla ahora mismo.